Muchas gracias en primer lugar por la invitación a participar en este quinto Congreso Internacional de Humanidades Digitales y Sociales 2.0. Voy a proceder a presentar un ejercicio, un proyecto que considero que puede resultar interesante y revestir interés pedagógico para los trabajos de fin de grado en Humanidades, Ciencias Sociales y Educación. Yo soy Fernando Hernández Holgado, profesor de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid y paso a presentaros este proyecto de repositorio digital ya en activo. Se trata de un portal web, se titula Cárcel de Ventas. Ahí tenéis el enlace, estoy proyectando ahora mismo la página carceldeventas.org. La cárcel de ventas es ya ahora, yo creo que bastante conocida a partir de los relatos históricos que se han ido y discursos que se han ido ya difundiendo sobre ella. Hablamos de una cárcel de gran importancia durante la dictadura franquista y también antes, en época republicana. Una cárcel que, como sabéis, nació como una especie de prisión modelo para mujeres, concebida precisamente, inaugurada en 1933 y concebida en 1931 por la que fue la primera directora general de prisioneros de la historia de España, Victoria Kente Siano. Paso, si os parece, pues a comentaros brevemente, a describir en qué consiste este proyecto repositorio digital y qué aprovechamiento podría tener para el alumnado. Se trata de un intento de componer en un formato multimedia, un repositorio digital, como ya digo, de fuentes históricas diversas, para visibilizar un espacio de encierro desaparecido, un espacio de encierro femenino. Esto es muy importante porque el espacio de encierro que significó la prisión de Ventas desapareció a principios de los 70, es decir, no se conserva ningún vestigio físico del antiguo edificio racionalista inaugurado en 1933. Sin embargo, hablamos de un contenido, digamos, histórico, de historia, muy importante, que ha dejado un rastro de memoria por ejemplo, en los testimonios y recuerdos de las presas que pasaron por allí y que también ha constituido un objeto, digamos, de investigación histórica muy importante, ¿no? Con tesis doctorales, monografías, etcétera, publicadas sobre su desarrollo. Hablamos, ya digo, de una prisión que se desarrolló entre 1933 y 1969, cuando fue vaciada de reclusas. Es, por tanto, un ejercicio de historia pública o digital con fines divulgativos, pero al mismo tiempo una especie de caja de herramientas, porque no hemos querido, como coordinador, yo no he querido cerrar el relato, es decir, proyectar un relato histórico cerrado, sino presentar una serie de, como una colección, digamos, una panoplia de fuentes históricas diversas, de distinto origen, ahora iremos sobre ello, que puedan, digamos, a las que pueda acceder directamente el alumnado, ¿no? Y pueda incluso también analizarlas críticamente y componer también su propio relato a partir del examen de estas fuentes. ¿Cuáles son estas fuentes? Pues son diversas. Por un lado son las fuentes orales, es decir, las entrevistas grabadas a mujeres ya fallecidas que estuvieron digamos, en la primera prisión de Ventas, ¿no? De los años 40. Fuentes orales en forma de relatos memorialísticos grabados en entrevistas. Todas estas mujeres ya, por supuesto, han fallecido, tratándose de una época tan lejana, todo lo cual precisamente yo creo que aumenta la importancia de estas fuentes. Hablamos también de fuentes visuales, importantísimas a la hora de reconstruir cómo era la prisión de Ventas, ¿no? Fotografías de la época, no solamente fotografías, digamos, oficiales, sino también fotografías de archivos familiares. Y por último, fuentes documentales, es decir, las fuentes que se han conservado de la propia documentación penitenciaria, ¿no? Con todo sobre el alumnado, lo que puedo hacer es componer un discurso histórico complejo, con el manejo, digamos, crítico de esas fuentes. Como ya digo, el tema es el espacio histórico de encierro femenino que constituye la cárcel de mujeres de Ventas. Es un lugar de alta densidad histórica y por tanto de carácter complejo, lo cual constituye todo un desafío para el alumnado, porque es imposible cerrarla con un relato histórico ideológico, si queremos, simple, ¿no? Es complejo. Os pongo un ejemplo. Nace como la primera prisión modelo de mujeres, ¿no? Como emblema del correccionalismo republicano diseñado por Victoria Kent, con una especial sensibilidad hacia las mujeres encarceladas. Pero claro, aquí lo que tenemos es el discurso feminista de aquella segunda república, ¿no? De Victoria Kent.
tenemos, por poner un ejemplo, digamos, una capa, digamos, de significado. Luego tenemos la época conflictiva de la prisión de ventas durante la Guerra Civil, en los primeros meses, a partir del verano del 36, cuando se convierte realmente en una especie de almacén de reclusos, es decir, es vaciada la prisión de reclusas y a quienes se encarcela allí son reclusos, y muchos de ellos van a ser muertos directamente con ocasión de los sucesos, tristemente conocidos sucesos de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz. Con lo cual entramos también en un periodo histórico complejo. Pero claro, una vez que ya se retoma la normalidad republicana a partir de mediados del 37, la primavera del 37, lo que vamos a tener ya a finales del periodo, por ejemplo, en marzo del 39, vamos a tener el episodio de la Junta de Casado, donde vamos a tener que nos vamos a encontrar con que la prisión de ventas se vacía de presas políticas acusadas de desafección a la República y se llena de presas comunistas, ¿no? Y, por último, a partir del 29 de marzo, 27, 28 de marzo, lo que ocurre es que empieza a llenarse esa prisión de ventas de mujeres de presas políticas, de lo que se considera presas políticas, es decir, las perdedoras, digamos, de la guerra, de ese Madrid que ha resistido el asedio, empiezan a colmar la prisión. Este es el segundo momento, digamos, del almacén de reclusas. Se habla de unas situaciones de hacinamiento terribles, con 7, 10 mujeres durmiendo en cada celda, etcétera, ¿no? Y unas condiciones de salubridad ínfimas, mortandad tanto de presas jóvenes como ancianas, pero también niños y niñas. Entonces este es el momento, digamos, emblemático un poco de la prisión franquista. A lo que habría que sumar también las 80 mujeres que fueron de esta cárcel y de otra subsidiaria, la prisión de Claudio Cuello, que fueron ejecutadas entre el año 39 y 43 en las inmediaciones del cementerio de la Almudena del Este. Al mismo tiempo, sumando, digamos, estas capas, una nueva capa de significado, una nueva capa histórica, lo que nos encontramos es precisamente a lo largo de los años 40 con que Ventas se convierte en un lugar emblemático de la represión de la dictadura y de la resistencia antifranquista. Es decir, en Ventas, como vamos a ver ahora en un breve itinerario, se organiza, digamos, los partidos políticos en la prisión y editan sus propios materiales y organizan sus propias actividades de resistencia. De tal manera que lo que constituye, digamos, este relato histórico complejo de Ventas es una especie de cebolla, ¿no? Con una serie de múltiples capas, ¿no? El corazón de esa cebolla es precisamente la especificidad de la experiencia penitenciaria femenina, con lo cual nos encontramos con otro contenido histórico importante. ¿Por qué digo especificidad? Esto ha sido estudiado por diversos autoras y autores, pero hablamos, por ejemplo, del impacto especial y el estigma social que recayó sobre las mujeres que pasaban por la cárcel. Eso es algo que todavía sucede hoy, en contraposición a los varones. Otro rasgo diferencial es el mayor peso de los dispositivos moralizadores reeducadores que actuaba, digamos, en la propia prisión, ¿no? Según un modelo de feminidad doméstica. Un buen ejemplo son los talleres de costura, en los que las mujeres se veían prácticamente obligadas a trabajar, ¿no? La costura, digamos, era el medio de reeducación de esa especie de mujer caída o de mujer perdida, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos un otro rasgo diferencial, que es la presencia de niños en prisión, ¿no? Hablamos de realidades que todavía es posible identificar en las prisiones femeninas de hoy, ¿no? Dicho esto, lo que voy a hacer es que voy a intentar proyectar y hacer un breve itinerario para que os presentándoos un poco los contenidos que tenemos aquí. Como veis, el bloque principal está compuesto de 4 partes. Por un lado tenemos la historia, vamos a ver una especie de cronograma histórico. Por otro lado tenemos las voces, que es el apartado dedicado a los testimonios de las mujeres que pasaron por la cárcel. Por otro lado tenemos el edificio, que es una especie de... Aquí nos ha ayudado muchísimo el nieto del arquitecto Manuel Sáenz de Vicuña y Camino, Manuel Sáenz de Vicuña y Melgarejo, con el aporte de fotografías del archivo familiar, de planos, etcétera, y vistas de la antigua prisión, ¿no? Para intentar reconstruir cómo era aquel edificio racionalista del año 33 que desapareció a principios de los 70. Por último, tenemos un bloque de listados, donde hemos incorporado el listado, vamos a enriquecerlo posteriormente, pero lo hemos abierto con el listado de las 80 mujeres
que fueron ejecutadas procedentes de Ventas y de la otra prisión subsidiaria, Claudio Coello, entre los años 39 y 43. Por último, tenemos un apartado de contacto, de tal manera que las personas interesadas pueden pedir información, pero también aportarla. Por ejemplo, fotografías que conserven de sus familiares, estuvieron en ventas, etcétera. Es un apartado muy importante. Aquí veis que se resume, digamos, con textos muy sencillos, digamos, el contenido, digamos, histórico, las memorias, etcétera, lo que hoy se levanta precisamente donde estaba la prisión, un jardín, el Jardín de las Mujeres de Ventas, y hacemos también un llamado a la participación de los visitantes. Pasando ya al primer bloque, veis un poco que es el cronograma de historia de la prisión de Ventas, y entonces podemos variar, digamos, la historia de Ventas a partir de estas entradas, ¿no? Como veis, pues recogemos esas capas de cebolla que decíamos antes. Si partimos de la situación anterior, que son la de las antiguas galeras o cárceles de mujeres, como veis tenemos vistas de la prisión de Alcalá y de la prisión de Quiñones en Madrid, para ver un poco cuál era de qué formato, digamos, se partía por lo que se refería, digamos, al encarcelamiento femenino de carácter prisional, ¿no? Con fotografías del momento. En cada uno de los apartados lo que tenemos es al final una galería de imágenes agrupadas donde podemos ver las imágenes más grandes con la procedencia y el pie, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta fotografía del archivo Alfonso, que precisamente pertenece a presas comunes, presas que eran encarceladas no por un delito político, sino por la práctica de la prostitución clandestina, ¿no? Siguiendo, por ejemplo, con este cronograma y sin hacerlo demasiado, digamos, demasiado prolijo, podemos llegar, por ejemplo, al año 39 y nos encontramos con esa época del almacén de reclusas a partir del 27-28 de marzo, en la que a partir de ese momento pues la prisión se convierte, como ya digo, en un almacén con situaciones de hacinamiento en cada una de las celdas, ¿no? Y en todos los espacios disponibles de la prisión. Como veis, he utilizado, por ejemplo, pues una serie muy famosa de Santos Lluvero, del fotógrafo madrileño Santos Lluvero, de la celebración de la procesión del Corpus en el año 39, ¿no? En junio del 39. Y diversas instancias, ¿no? Como podéis ver también, tenemos fotografías interesantes que nos informan, que nos iluminan, que nos muestran, ¿no?, cómo era esa prisión de Ventas y la presencia también muy importante de los niños, ¿no? Se trata concretamente esta serie habla de la fiesta de Reyes y es de la agencia EFE, son fotografías de Ribes Pato y ahí vemos un poco también, intentamos deconstruir un poco esa escenografía, ¿no?, y analizarla críticamente. Detrás de toda imagen tiene que haber 1000 palabras, si no, no vamos a entender la imagen. Es decir, la imagen no sustituye nada, la imagen hay que explicarla. Y sobre todo estas imágenes que están producidas, digamos, con vistas a ser reproducidas en publicaciones oficiales y, por tanto, destinadas a proyectar una imagen benévola, digamos, del régimen, ¿de acuerdo? Esto es un poco la idea, ¿no? Es decir, lo que comentaba un poco al principio, es intentar que presentando la fuente, el alumno llegue a entenderla, ¿no?, a analizarla críticamente, ¿no?, conocer su origen, conocer su intención, en este caso la intención de la producción en el caso de la fuente visual, ¿no? Así podríamos seguir con diversas pestañas, ¿no?, del momento, del cronograma de la historia de la prisión hasta que llegamos a su desalojo y cierre, pero ahora vamos a pasar al apartado de las voces, que es quizá, digamos, el más llamativo, que es donde vemos entrevistas, se reúne material diverso y entrevistas grabadas a mujeres que pasaron por la cárcel de Ventas en los años 39, 40, 41, etcétera, ¿no? Y como veis, vamos a detenernos, por ejemplo, en Ángeles Ortega García Madrid y podemos ver que también son muy importantes las fuentes de origen familiar, es decir, en este caso, fuentes visuales procedentes de archivos familiares. Y en este caso, pues las hemos reproducido con los pies de foto que nos ha suministrado pues la propia Ángeles, desgraciadamente ya fallecida. Podemos escuchar su testimonio, y eso es muy importante, fragmentos de su testimonio, por ejemplo, referidos a la labor que hizo Ángeles y por la cual
digamos, que contaría o pesaría, digamos, en su inculpación en el año 39 por parte de las autoridades franquistas, la labor que hizo Ángeles como cobradora de tranvías durante la guerra, ¿no? Que es un episodio también muy importante, muy interesante desde un punto de vista de la historia de las mujeres y de las relaciones de género, ¿no? De qué manera muchísimas jóvenes se emanciparon laboralmente, digamos, a partir de su movilización para sustituir a los hombres enviados al frente, ¿no? El caso de las mujeres cobradoras de tranvías es un buen ejemplo. Yo suelo trabajar con, hay también vídeos, como podéis ver, yo suelo trabajar, por ejemplo, con esta imagen que proyectan los alumnos y donde aparece Ángeles en el centro, es una imagen suministrada por ella, y son las, digamos, las trabajadoras de la vía del tranvía número 49 que atravesaba Madrid. Bueno, pues como veis, todas son mujeres, muy jóvenes, la mayoría, y tenemos un señor que está sentado, etcétera, es el único varón. Suelo preguntar a los alumnos por qué está sentado, y la respuesta es efectivamente que es un hombre que tiene una minusvalía y por tanto no ha sido movilizado para el frente, ¿no? Yo creo que es un ejemplo interesante de cómo trabajar, digamos, con fuentes y que el propio alumnado, pues las pueda conocer, ¿no? También hay otras fuentes que hemos utilizado a nivel de documentos, documentos de archivo. Por último, el apartado de listados, lo que vemos aquí es el listado de presas de ventas y de Claudio Cuello, la otra prisión más pequeñita que había en Madrid, pero no menos importante, ejecutadas en Madrid capital entre 1939 y 1943. Aquí ya nos encontramos con un ejercicio que confunde o funde, mejor dicho, el discurso histórico con digamos, el interés social y también la memoria familiar, ¿no? Porque nos pueden escribir, estamos abiertos a que nos escriban familiares de las presas para aportarnos información que la iremos subiendo precisamente a la web. Y bueno, más o menos este es el itinerario que he intentado realizar. Espero que haya sido de vuestro interés, que os haya interesado, y yo creo que puede ser interesante de cara también sobre todo, ¿no?, a ser utilizado, digamos, en vuestras clases, en los grados de las disciplinas correspondientes. Muchas gracias por vuestra atención.